Bueno, el rector, platíquenos cómo es que nace este Centro Universitario del Sur. A usted le tocó ser parte de los gestores fundamentales para que hoy veamos este centro a 25 años, todo ya transformado. ¿Cómo es que inicia la gestión de este campus? Este centro universitario no nació tal como centro. Primero surgió el Centro Universitario de la Costa Sur, en Ciudad Guzmán, y este centro universitario dependía de él en un momento determinado, pocos meses, no muchos. Pero la Universidad de Guadalajara tenía dos licenciaturas fuera de Guadalajara. Una era aquí, que era la Facultad de Medicina Veterinaria, y la otra era precisamente en Autlán, la Facultad de Agronomía. Además, aquí estaba la Escuela de Enfermería. Era una carrera técnica en ese entonces. Y en ese proceso se decidió que este fuera un centro universitario independiente, y así surgió realmente, pero el principio fue ese. Y la base fue la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y obviamente la Escuela Técnica de Enfermería, que dependía prácticamente de lo que ahora es SEMS, pero que esa se añadió al Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán. ¿Cómo estaba todo este espacio? ¿Qué había en cuestiones de infraestructura? Bueno, realmente no había nada. Lo único que había aquí era la preparatoria, que estaba en la esquina, aquí en contraesquina de el centro. La infraestructura aquí se inició, bueno, había los salones de lo que era la Facultad de Medicina Veterinaria, pero obviamente no había este edificio, que es nuevo. Todo lo demás, exclusivamente eran dos áreas, dos cuerpos, que era lo que era la Facultad de Medicina, nada más eso. ¿Qué parte le tocó a usted esencial realizar aquí en este Centro Universitario del Sur como parte de las gestiones? ¿Qué análisis? ¿Cómo se trabajó para poder decidir qué licenciaturas se venían aquí a esta región? Bueno, no nada más aquí, por fortuna me tocó ser director general para la descentralización, donde manejamos precisamente la descentralización y armar de alguna manera todos los centros universitarios en el Estado. En principio, lo que hicimos fue un análisis de cuál era el vocacionamiento natural de cada una de las áreas donde se iba de las áreas del Estado, punto. Y luego se vio cuál era el vocacionamiento natural y cuál era la infraestructura desde el punto de vista de carreteras, a las ciudades, y qué potencial se le veía a cada una de las regiones del Estado para poner un centro universitario. Y así surgió, entre ellas, obviamente, Ciudad Guzmán, en el que el análisis que se hizo, o el estudio que se hizo desde gabinete en principio y luego en vivo, era de que era una zona que tenía mucho potencial para cuestiones agropecuarias. Y bueno, aquí, como otros centros universitarios, esa fue la razón por la que se determinó que en XY lugar se instalara un centro universitario. Eso, en principio eso fue. Y además no nada más esa cuestión, también como lo dije, el potencial de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, para que pudieran en un momento determinado alimentar desde el punto de vista humano de alumnos a estos centros. ¿Qué sería lo más complicado que costó en esta región y en las diferentes regiones consolidar un centro universitario? Bueno, siempre el problema mayor fue la cuestión económica, porque a partir de muchos lados de cero, te insisto, solamente había dos licenciaturas, que era la de aquí y la de Autlán. En los demás no había nada, de preparatorias. Entonces, lo que ustedes ven ahora a 25 años de distancia, que no conocen la historia, pues creen o pueden pensarse que surgieron así. No, de cero. Totalmente cero. Entonces, la cuestión económica fue un problema difícil para los centros universitarios.
Y bueno, yo diría también que el cambio de mentalidad para muchos de nuestros maestros de cambiar, pasar de una universidad facultativa centrada en Guadalajara a ser centros metropolitanos y centros regionales y trabajar por departamentos. No por facultades. Tan es así que todavía en Guadalajara hay mucha resistencia en el Centro Universitario del CUCH, Ciencias Sociales y Humanidades, donde todavía la división de ciencias, de lo que tiene que ver con derecho, le pasan facultad de derecho. Todavía hay muchos maestros que no le llaman así cuando ya es división de departamentos, ¿no? Ahí hubo un poquito de resistencia también. ¿Cómo fue arropado el centro universitario aquí en esta región sur por parte de los ciudadanos? Si bien es cierto, por parte de la Universidad de Guadalajara había disposición de poder crear infraestructura y todo lo adecuado para poder proporcionar una educación de calidad, ¿cómo fue arropado por la ciudadanía? ¿Cómo lo percibió usted? Yo creo que en todas las regiones, nada más en esta, hay mucha expectativa. La verdad es de que fue bien acogido esta idea. Bueno, no fue idea propia de la universidad. Hay una situación previa a todo esto, obviamente, que se hizo un análisis, ya lo dije primero, de las regiones, pero antes de eso, ¿qué tipo de universidad queríamos? Por eso hubo lo que se llamaron foros de consulta ciudadana. Estos foros de consulta se realizaron por entidad, o sea, de cada facultad que existía, cada preparatoria, participaron, de académica se llamaban, qué querían, qué tipo de universidad querían. A la sociedad se le preguntó, participaron padres de familia, participaron sindicatos, participaron gobiernos, obviamente maestros y trabajadores. La mayor participación fue de alumnos y maestros, esa fue preguntándoles qué tipo de universidad querían. Entonces, el tipo de universidad que querían era primero que se descentralizara, porque Universidad de Guadalajara era eso, Guadalajara. Insisto que nada más había 2 facultades fuera de Guadalajara. Entonces, la descentralización era fundamental. Y otras características. De los foros de consulta salieron los ejes de la reforma, que fueron 8, y lo que se hizo, la red universitaria, fue una petición o un reclamo de la sociedad y de la sociedad civil, de los gobiernos y también dentro de la propia universidad, de nuestros alumnos y de nuestros trabajadores y maestros. Entonces, no fue una idea de alguien, sí, bueno, la idea de modificarla, claro que fue de un conjunto de gente que entraron en el 89, encabezado por el entonces rector Raúl Padilla López, que se decidió modificar la universidad, porque la verdad es que era necesario, pero no nada más así, decir en el papel vamos a hacer esto, no. Por eso se hicieron los foros de consulta, y los foros de consulta arrojaron qué tipo de universidad y además dónde querían que existiera, ¿verdad? A usted le tocó ser rector de este campus universitario. ¿Qué modificaciones en cuanto a infraestructura y modificaciones en cuanto al avance académico se realizaron aquí en este campus? Bueno, de infraestructura, yo te diría que en mi periodo se terminó de construir lo que es el centro acuático, porque lo había iniciado la anterior rectora, Pati Etienne. A mí me tocó terminarlo y inaugurarlo además. El edificio donde está actualmente periodismo y eso, me tocó a mí hacerlo de cero, y también este edificio de aulas que está aquí. Pero además también me tocó construir el Hospital de Medicina Veterinaria. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención siendo rector, en mi periodo la facultad cumplió 30 años de antigüedad, y la Facultad de Medicina Veterinaria. Y a mí me llama mucho la atención que 30 años habían pasado y no tenían un hospital, simplemente había unos salones habilitados como laboratorios y hospitales, entre comillas, ¿no? Entonces, en mi periodo nos abocamos a construir lo que es el hospital.
yo dejé la infraestructura hecha, no el equipamiento, eso ya le tocó a la siguiente rector, pero sí, a mí me tocó. Yo creo que yo podría decir que lo más importante en mi periodo fue el hospital desde el punto de vista emblemático, no desde el punto de vista constructivo, ¿no? Emblemático, ¿por qué? Porque pues 30 años habían pasado y no había hospital y es una realidad ahora. Pero además no fue una situación que yo hice per se, ¿no? En ese tiempo, en mi periodo, no hubo muchos recursos económicos de parte de la universidad, entonces participamos mucho a nivel federal por recursos, PIFES, etcétera, y casi todo iba encaminado a eso. Pero además, las generaciones de jóvenes de medicina veterinaria de mi periodo, el famoso Toro de Once, el recurso que salía de allí lo donaron para la construcción del hospital. Entonces, además, rifamos carros con el patronato que existía en ese entonces, y fue una labor muy bonita de convencimiento y trabajo colectivo, yo diría. Todas las carreras participaron, pero más, obviamente, los jóvenes de medicina veterinaria. ¿Tiene usted alguna anécdota en específico aquí en este Centro Universitario del Sur que recuerde en estos momentos y nos quiera compartir? Bueno, una anécdota que podría decirte es que estaban construyendo por allí enfrente, y los muchachos de veterinaria me pidieron que se podían ir a robarse el cemento, y yo les dije que no, que eso no lo hicieran, ¿no? Digo, vamos pidiendo y si nos dan con todo gusto, digo, refiriéndome pues al hospital, ¿no? Pues hay muchas anécdotas, pero creo que son más cuestiones chuscas que de seriedad, ¿no? De acuerdo. Doctor Adolfo Espinosa, han pasado ya 25 años y sin duda se ve el impacto que este centro universitario ha tenido en esta región sur. ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, hay muchas formas de visualizarlo. Si lo visualizo como maestro, maravilloso, ¿no? Si lo visualizo como directivo, bueno, ahí está lo que se hizo. Pero si lo visualizo desde el punto de vista de gente que vive en esta ciudad, porque yo ya me hice zapotlense, cuando me vine a rector ya no me fui otra vez, ya no me regresé a Guadalajara, creo que el impacto que ha tenido este centro en la región es increíble, ¿no? Me recuerdo que en mi tiempo de periodo, yo solicité al ayuntamiento que nos hicieran algunas mejoras, por ejemplo, cuestiones de reparar la calle, de recoger la basura, etcétera, y había cierta resistencia. Entonces, yo hice un estudio, en aquel entonces hicimos un estudio acerca del impacto económico, solamente del impacto económico que este centro universitario tenía en la región, y le dijimos al ayuntamiento, mira, todo lo que gasta nuestro centro universitario y la derrama que tiene en toda la población, en las tiendas, en restaurantes, en casas de hospedaje, etcétera. ¿Tú crees que merecemos que nos ayudes o nos apoyes o no? Y eso fue definitivo para que en aquel entonces el ayuntamiento nos pusiera mucha atención, ¿no? Otra situación que tienen los centros universitarios, no sino todos, sobre todo los más alejados, como puede ser el de Colotlán o el de Lago de Moreno, es que ya no tienen que ir los jóvenes a Guadalajara a estudiar, donde gastan dinero los papás, pero luego se va uno a estudiar y luego pues ya está y hay que gastar, pero luego va otro y luego ya después la mamá y ya después se va todos. Entonces las familias completas migraban a Guadalajara o a la zona metropolitana de Guadalajara porque tenían que estudiar, no había otra forma de hacerlo. Entonces yo creo que eso es un impacto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de migración, de no crecimiento, cuando menos por esa razón, por la cuestión de tener que ir a estudiar allá, ya no se da. Y otra, hubo muchas gentes que no estudiaron porque no tuvieron la oportunidad de tener el recurso para trasladarse a Guadalajara. Entonces, de los primeros estudiantes que tuvimos, mucha gente fue adulta, que retomaron y dijeron, bueno, pues aquí está, yo voy a entrarle, y bueno,
hicieron sus carreras. Entonces, esa es otra situación desde el punto de vista social fabuloso. Y lo otro, lo de siempre, lo que una universidad pública, su función principal, después de dar obviamente educación de calidad, es la de movilidad social. Movilidad social porque si uno se está en una esfera social, vamos a decir, X, con el estudio, con el esfuerzo de los estudiantes, hay movilidades, suben y no nada más suben ellos, sino suben la sociedad en lo general, y la familia pues tiene otra visión de las cosas, toda la familia, ¿no? Creo que esas tres cosas me parecen fundamentales. Hoy vemos un campus que tiene programas educativos variados, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias humanidades, de las ciencias de las cuestiones de la salud. Hay variedad para poder escoger, no es necesario salir fuera. No es necesario, salvo lo de siempre, algunos jóvenes que escogen una carrera de las que aquí no hay porque quieren librarse de la población, de la familia, pero la verdad es que quien quiere estudiar, aquí hay lo que tú dices, ¿no? Una variedad increíble, que aquí hay donde prepararse, ¿verdad? No hay truco, no hay duda de que lo pueden hacer, ¿verdad? No nada más aquí, en toda la región, en todos los lugares donde hay un centro universitario, la Universidad de Guadalajara es la número uno. No hay ninguna que esté por encima de ella desde el punto de vista de volumen. Y obviamente en la región yo diría que también de calidad. Posiblemente en la zona metropolitana hay alguna situación de competencia desde el punto de vista de calidad académica, pero en las regiones no hay ninguna universidad que pueda decirse que está por encima académicamente hablando o también numéricamente hablando de lo que es la Universidad de Guadalajara. Claro, el impacto es increíble, ¿no? A usted le ha tocado estar en otros centros, en otras regiones. Platíquenos un poquito también sobre su trayectoria. ¿En qué centros universitarios le ha tocado, pues, empezar desde abajo? Bueno, desde abajo me tocó Valles. Ese centro universitario me tocó como coordinador administrativo del mismo para armar el centro. Y bueno, ahí empezamos verdaderamente de cero. Hay un dicho ahí que yo estudié mi doctorado en Cuba y decía ya que cuando uno luchaba mucho iba cortando caña. Entonces allí fue literal, porque en ese lugar, cuando nos entregaron el espacio, le entregaron a la universidad como unos años antes de que se iniciara el centro universitario, era un campo experimental de la caña de azúcar. Del gobierno del federal. Entonces nos entregaron y cuando yo llegué, lo que había ahí era un techado de concreto, pero no tenía divisiones ni nada, y una especie de oficina más o menos grande, yo te diría, ¿cuánto me diría? Unos 3 por 7 metros, 21 metros cuadrados, y eso era el centro, y caña sembrada y pegada a esas construcciones. Entonces cuando llegamos a hacer eso, bueno, en lo que es ese espacio que estaba habilitado, hicimos la biblioteca y dividimos con tabla roca el espacio que estaba techado, y ahí hicimos los primeros salones. No había internet, no había teléfono, etcétera. Obviamente que la población y un patronato que hicimos allá que nos apoyó mucho, pues empezamos a hacer cosas, ¿no? A mí me tocó estar un año allá, pero los maestros, los directivos y los propios alumnos, literalmente con el machete empezamos a tumbar caña, a cortar caña para que se pudiera empezar a construir más cosas. Desde cero es. En el caso de Autlán, que fui rector allí, fue un centro que tenía infraestructura porque igual que en ahí estaba ya la facultad de agronomía, y tenía también salones por ahí. Había también ahí un centro de estudios que le llamaban Las Joyas, que estaba su sede en el Grullo, que tenía que ver con lo de Manantlán. Había un grupo allí, y todavía existe obviamente un grupo muy importante de jóvenes en aquel entonces, ahora ya no tanto como yo, de gente académicamente muy valiosa.
y que estaban cuidando o estaban encargados de la reserva de Manantlán, que es un área protegida federal, y allí hicimos algunas construcciones y la gente que estaba en el grullo de Manantlán, de las joyas, se pasó a Autlán, y eso le dio mucha fortaleza al centro universitario, y bueno, empezamos a trabajar de otra manera. En Autlán, en mi época de rector, hubo un problema económico fuerte en la población, porque se retiraron algunos productores de jitomate porque las tierras las agotan ellos mismos. Entonces, pues cayó en una depresión económica muy fuerte. Y el centro universitario, yo diría que económicamente fue muy valioso para que Autlán permaneciera activo, por de alguna manera. Llegó un momento en que nosotros manejábamos más recursos que el ayuntamiento. Entonces, y el Seguro Social que estaba allí, esas tres instancias, el Ayuntamiento, el Seguro Social y la Universidad de Guadalajara, mantuvieron económicamente en esa época de crisis dura a Autlán. Eso sería lo que yo recuerdo, ¿no? De acuerdo. A 25 años de toda esta transformación, de que se haya generado la red universitaria, sin duda ha valido la pena, ¿no? Los resultados están tangibles y ya hay profesionales que han egresado de la Universidad de Guadalajara y ahora son grandes profesionales que están al servicio de la comunidad. Hay egresados de la red universitaria moderna, que son rectores generales de nuestra universidad. Nuestro rector general actual fue dirigente estudiantil, pero fue egresado de estas generaciones de los 25 años. Ustedes son egresados. El que fue gobernador del estado es egresado etcétera. Hay mucha gente valiosa. La universidad es, lo que comentaba hace un momento, las universidades públicas son fundamentales para la movilidad social, fundamentales. Y bueno, somos tantos y tan variados en lo que se estudia aquí, que estamos incrustados en todas las órdenes de la industria y del gobierno. Así es esto, ¿no? De acuerdo, pues algo más que guste comentarnos, doctor Adolfo. No, pues que hay que estar felices y orgullosos de pertenecer a nuestra universidad y bueno, ver que hemos crecido mucho y que estamos aportando como tal al Estado y a la República, obviamente, ¿no? Y que cuidemos lo que tenemos, porque pueden venir tiempos difíciles, pero hay que afrontarlos. De acuerdo, pues gracias por esta entrevista. Él es el doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Cárdenas y nos ha dado a conocer pues esta trayectoria y lo que ha representado también para usted estos 25 años perteneciendo a la Universidad de Guadalajara. Gracias. Con mucho orgullo. Muchas gracias a ti.